¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en el Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien de análisis y de debate político, en donde siempre hablamos de los temas más importantes de la agenda nacional. Y hoy, concretamente, vamos a hablar de un tema que ha generado distintas reacciones, especialmente reacciones de indignación y de profunda tristeza para las familias afectadas en nuestro país, que han sido desafortunadamente víctimas del secuestro. En el Heraldo Televisión enviamos nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame a los familiares del joven estudiante de 22 años, Norberto Ronquillo Hernández. Descanse en paz. Yo soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos a esta mesa de debate. Bien, voy a presentar entonces a la mesa que nos acompaña para debatir y para analizar este tema tan importante y además también tan demandado por la sociedad en nuestro país. Empiezo primero de mi lado izquierdo. Nos acompaña Alberto Borbolla, director de consultoría Innovación Metrix. Muchísimas gracias, Alberto, y bienvenido. Gracias, Max. También se encuentra con nosotros el doctor Morales. Él es doctor en políticas públicas en materia de seguridad sustentable nacional. Armando Álvarez, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, muy amable. También se encuentra con nosotros Eric Rubí Muro y Jorge Sánchez Magallán. Ellos son socios del despacho Rubí y Sánchez Magallán, abogados. Muchísimas gracias, Eric. Noches, Jorge, Max. muchísimas ¿Qué tal? gracias. Buenas noches. Bienvenido. Alberto, Vamos a empezar, si les parece, con este tema y con esta pregunta que pongo sobre la mesa. ¿Qué responsabilidad tenemos la sociedad civil, la opinión pública en general y los medios de comunicación al respecto de divulgar y de tratar con mucha elocuencia temas como este? Empiezo contigo, Alberto. Yo creo que ante temas tan mediáticos y con tanto impacto en la sociedad, obviamente hay una tendencia a reaccionar. Esa reacción puede tener su origen ante un hecho tan lamentable, o entonces una reacción negativa, una reacción de poder expresar esa rabia, que creo que todos lo hemos visto en las manifestaciones, incluso en las pláticas, y obviamente eso se refleja en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y eso puede demostrarse en diferentes matices, ¿no? Desde una posición de hartazgo, desde una posición, porque creo que el tema de seguridad obviamente nos afecta a todos, y bueno, todos que vivimos en esa ciudad lo vemos en el día a día, hasta obviamente esa empatía con la familia de la víctima, ¿no? Entonces, hay un panorama en el cual podemos manifestar esa reacción y esa reacción se plasma en las redes, ¿no? Claro, estamos hablando también de espacios públicos, si se les puede decir así, como las redes sociales, estos medios de comunicación en donde se vierten diferentes opiniones de gente que está a favor, gente que está en contra, gente que tal vez en este caso no existe, los llamados bots. ¿Cómo controlar o cómo determinar que esto también puede ser un factor determinante para que un caso se llegue a resolver, para que también la sociedad exija de esta manera a las autoridades pues acciones prontas y sobre todo acciones en donde el desenlace no sea como el que acabamos de ver? Y no solamente es este caso, son muchísimos casos. Sinceramente, este fue uno mediático, pero bueno, suceden muchísimos constantemente en la Ciudad de México y también en nuestro país. 1 de cada 6 secuestros solamente se denuncian, los otros pues quedan en la oscuridad total. Armando, voy contigo sobre esta pregunta. Bueno, primeramente un lamentable acontecimiento que desgraciadamente sucede aquí en la Ciudad de México. Norberto Ronquillo hay a nivel nacional. Ha impactado más finalmente porque pues aquí la Ciudad de México ahorita está repuntando en los aspectos de la inseguridad. Lamentamos muchas situaciones de esta naturaleza. Lo peor es que el secuestrador o los secuestradores se pongan a negociar cuando lamentablemente ya habían dañado a este joven. Siento que hay
cierta lentitud a veces en el actuar de la autoridad. Debieron de haberse activado de manera inmediata los protocolos. Hay un sinnúmero de acciones que debieron de hacerse desde el momento en que se sabía que ya había una situación que estaba viviendo este joven. Y bueno, nuevamente la autoridad se está viendo rebasada. Pero tenemos que tocar el tema de que no solamente sucede en la Ciudad de México, sucede a nivel nacional. Estados como Veracruz, Michoacán, Jalisco también tienen altos índices de criminalidad, concretamente en el secuestro. Desde la parte jurídica, Eric, Jorge, ¿de qué manera se lleva a cabo esta pauta a partir, sí, de las denuncias y de los hechos que no son denunciados y que no aparecen, digamos, de alguna manera en las libretas o en las carpetas de investigación de los diferentes estados y de entidades en nuestro país? Sí, claro. Bueno, primero que nada, obviamente nosotros nos unimos a las condolencias de Norberto, de toda su familia. Coincidimos un poco con lo que dice, bueno, no un poco, en todo con lo que dicen Alberto y Armando, en el sentido de que es un caso que se hizo mediático y explotó en el sector mediático en los medios, pero es un caso de muchos, ¿no?, que pasan y que no son tan conocidos del oído público y popular, ¿no? Contestando un poco tu pregunta, a ver, nosotros como abogados, si nos toca ver día a día en la práctica y en la barandilla judicial y jurídica, nos encontramos con gente que no denuncia por miedo a las represalias que puede tener por parte de los grupos organizados cuando se enteran de que ya se presentó una denuncia, ya sea ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México o ante la Fiscalía General de la República. Es una decisión muy importante que tienen que tomar los familiares, en el sentido de, si me acerco a la autoridad para que se inicien los protocolos de investigación, para que manden a un mediador o alguien que trate de hacer las negociaciones correspondientes, o esperarte y ver si por medio del pago del rescate, por así llamarlo, se puede solucionar esa situación de crisis, que es una crisis, vamos, letal, porque puede romper una familia. Pero a ver, regreso con el planteamiento de la primera pregunta, Jorge. ¿De qué manera la sociedad civil, la opinión pública, también los medios de comunicación, que tenemos una responsabilidad muy grande de divulgar esta información de manera siempre prudente, de manera empática, pero sobre todo de manera concreta y siguiendo también los lineamientos de alguna manera que también vayan de acuerdo a los protocolos de investigación de estos grupos que siguen precisamente estos casos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como medios de comunicación? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos también como sociedad civil para que cuando suceda una situación así no se genere, y déjame decirlo en estas palabras y de manera muy coloquial, no se genere este pánico de parte de los delincuentes, de los secuestradores, para que el desenlace termine de esta manera? Nosotros somos responsables también un poco por los desenlaces que suceden así, porque sabemos, encendimos la televisión y este caso fue mediático día y noche en prácticamente todos los medios de comunicación, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto. Partimos, a ver, por lo que hace la responsabilidad en cuanto a la sociedad civil, creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cooperar con las autoridades siempre y cuando seamos requeridos para ello. Si tenemos cualquier información que puede ser útil para la investigación en cuanto a la localización o cualquier dato que pueda ser favorable para investigar el delito, creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de aportarlo. Entiendo y sabemos que es complicado que en este tipo de delitos, incluso por la misma delincuencia organizada, que se aporten esos datos por el miedo que genera cooperar en una investigación de esta índole. Sin embargo, también existen dentro de las procuradurías mecanismos a través de los cuales se pueden aportar esta información de manera anónima. ¿Para qué? Para justamente proteger la integridad de las personas que van a actuar dentro de estas investigaciones. Eso por lo que hace la responsabilidad que tiene la sociedad civil. En cuanto a los medios de comunicación... ¿Pero qué tanto, Jorge, sirve esta situación de denunciar de manera anónima si los ministerios públicos y el actuar en general a veces, sobre todo por diferentes situaciones, no se conducen de esa manera? Porque es un riesgo, o sea, lo estamos viendo de los dos lados. ¿Qué tan arriesgado es tratar, sí, de denunciar una situación así sin saber si podemos tener o no consecuencias, o la persona que en este caso está afectada fue testigo de ello, ¿no? Claro, mira, en nuestra experiencia como despacho, la verdad es que principalmente en materia de secuestro, existen unidades especializadas en las diferentes fiscalías, ya sea Fiscalía General de la República o Fiscalías de los estados, que tienen protocolos muy específicos, y los ministerios públicos que forman parte de estas agencias pasan por procesos de selección especializados. ¿Para qué? Para que puedan tener, uno, los conocimientos específicos para investigar este tipo de delitos, y dos, los controles de confianza para realizar estas investigaciones. Si
es cierto, existe un miedo, pero creo que, vuelvo a lo mismo, como sociedad tenemos que confiar en nuestras autoridades porque es la única salida que tenemos. Qué bueno que tocas ese punto porque, a ver, Alberto, doctor, hace también un par de días, 2 o 3 días, vimos que 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron detenidos por sus propios colegas, por agentes también de la misma corporación, porque secuestraron a un padre y a un hijo de 22 años y 52 años de edad. Estaban pidiendo 10,000 pesos para liberarlos. Y estamos hablando de la autoridad. ¿De qué manera la sociedad puede confiar en las autoridades, como plantea Jorge, si las personas que están para defendernos cometen un agravio tan delicado como este en plena vía pública, respaldados pues por la corporación en la que están trabajando, ¿no? Pues es realmente lamentable que sea la propia autoridad la que haga ese tipo de situaciones y lo más ¿Pero cómo solucionarlo? 10,000 pesos. ¿Por qué sucede? Mira, siempre he insistido en que debe de haber la palabra es rincón, pero debe de haber una purga al interior de las corporaciones, en todos los sentidos y en todos los niveles. Debe de haber un saneamiento total, ya quienes ya cumplieron su ciclo laboral ya deberían de dejar los espacios para la gente nueva que sí tiene deseos de trabajar, que tiene otra mentalidad de servicio, de preparación, de profesionalización. Mientras sigamos trabajando con ese sistema arcaico de procuración de justicia, no tenemos policías de investigación. Esa es la prueba de que no existe hacia el interior de las autoridades y de las dependencias la preocupación por la preparación integral de cada uno de los elementos que están relacionados con el tema de la seguridad pública y la procuración de justicia. Pero a ver, en este caso no se trata tampoco de responsabilizar directamente a alguien, ni al gobierno de la República, ni tampoco a la sociedad civil. En este caso, ¿cómo solucionar una situación que se presenta de esta manera todos los días para que no solo se trate de erradicar socialmente, sino de alguna manera, Alberto, ser prudentes, ser empáticos, encontrar de alguna manera como sociedad, más allá de las autoridades, una solución a esta situación? ¿Cuáles consideras tú que pueden ser las primeras herramientas para tratar, en dado caso, de evitarlo? Yo creo que hasta el momento, desde la trinchera, como tú mencionas, de un ciudadano común y corriente, yo creo que podemos aprovechar el poder, en este caso de las redes sociales, esa capacidad de comunicación prácticamente instantánea. De hecho, justamente, probablemente lo vieron, pero el día de hoy había un caso de otro muchacho extraviado, y Daniel Lagrand, y aparentemente ya lo encontraron, ¿no? A veces es complicado saber, oye, ¿cuál fue el papel de las redes sociales para encontrarlo? ¿Alguien dio una pista? Pero tal vez entorpece también el papel de las redes sociales el hecho de increpar tanto a una autoridad, de increpar tanto a una persona en general, no sé, a una jefa de gobierno, a un gobernador, sobre una situación que tal vez también está fuera de sus manos o que tal vez sí están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, pero esta manera de increpar constantemente a través de las redes sociales a las autoridades puede llegar un poco a lacerar o a entorpecer también estas investigaciones. Sí, yo creo que en ese sentido nuestro papel es divulgar cuando hay un caso de estos y se genera la ficha correspondiente, porque a veces también hay muchos rumores y hay veces que uno no sabe exactamente, oye, es un caso real, ¿sí? Pero en este caso, cuando está la ficha oficial o incluso la alerta Amber, difundir sin ningún contexto, simplemente es un tema de difusión de esa información para que en tu red de contactos se conozca, ¿no? Pero ¿cómo divulgar de manera responsable esta información? Las redes sociales se salen de control constantemente. Yo creo ¿Cómo hacerlo de manera responsable, Alberto? Meramente un tema de comunicar, este es el hecho, ¿no? El agregar, como tú dices, un contexto adicional en el cual, oye, es que esto es responsabilidad de tal o X autoridad, yo creo que eso está de más. Y el principal objetivo es eso, ¿no? Si conocemos incluso mismos familiares, nos ha tocado algunos de nosotros, el caso de decir, ¿sabes qué? Eso es lo que sé, esos son los hechos a los cuales yo puedo divulgar y eso es todo, ¿no? Porque el resto ya son opiniones y en los cuales, como tú dices un poco, pueden y puede ser aprovechado por ciertos grupos que tienen sus propios intereses para, como decimos aquí, llevar agua a su molino. Exactamente. Y desvirtuar ese tema de comunicación. Yo creo que en ese sentido, para concluir, es difundir los hechos oficiales, ¿sí? La interpretación que alguien pueda dar, eso ya es fuera del contexto de difundir la información, ¿no? Claro.
no se trata de generar información amarillista, sino de generar información real, que sirva, que se utilice, que sea una herramienta también para que las autoridades y sobre todo estas líneas de investigación funcionen. Ahora, ¿qué sucede cuando en esta información o en esta opinión que se genera también en la opinión pública hay personas ficticias o que no existen, que conocemos, que se conocen como bots y que también generan una postura y generan información, la dejan ahí, precisamente para provocar pues una respuesta de las autoridades, también para provocar o para desestabilizar esta investigación? ¿Cómo se puede controlar eso? Porque las redes sociales están abiertas y existen las posturas de estos bots, como se les conoce, y que también laceran y entorpecen la investigación. Estas redes de robots que siempre dejan una opinión y que tal vez puedan entorpecer estas líneas de investigación. Alberto, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo podemos tomar en cuenta que esto, en lugar de una herramienta, puede ser también un arma que puede ser usada en contra de estas líneas de investigación? Mira, la realidad es que es una muy buena pregunta y es una pregunta compleja. Las principales compañías, lo hemos visto en los últimos meses, Facebook, Twitter, Google con la parte de YouTube, han estado envueltas en esos temas de debate, es decir, oye, ¿en qué punto es moderar el lenguaje, moderar esta información que se difunde y en qué punto es censura, ¿no? Sí, la realidad es que es una línea tenue y lo que a lo mejor para ti puede ser lógico que un mensaje no se difunda, para alguien más puede ser una censura, ¿no? Entonces, realmente es algo complejo y estamos viendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, este tema, en la India, todo el tema de WhatsApp, se salió de control hace algunos meses. Exactamente. Entonces, es algo complejo. Yo creo que desde nuestro lado lo que hemos de hacer es medir con mesura el contenido que vemos en las redes sociales. Pero es lo último que se hace, no se toma la mesura, sobre todo porque no se sabe quién está detrás de una declaración, de una información. Eric, Jorge, ¿cuál es su punto de vista al respecto, en concreto, sobre estas redes de personas? Yo coincido mucho con Alberto y digo, me regreso un poquito al tema. Sin duda, yo creo que una solución viable que podemos aportar todos los que formamos parte de la sociedad es precisamente las redes sociales, que antes no se tenían y hoy pueden ser, si se utilizan o se canalizan con un objetivo, pues por así decirlo, bueno, pueden ser bastante productivas, ¿no? Regresando un poco al punto, desde mi punto de vista, es evidente que nos encontramos hoy en día y en esta nueva época con las famosas fake news, los bots que tanto estamos platicando ahorita. A ver, por parte de los medios de comunicación, desde nuestro punto de vista es protocolos de verificación de la información para ver si efectivamente es real la información, por un lado. Por lo que hace a nosotros como sociedad proactiva dentro de nuestra ciudad, de nuestro país, etcétera, tenemos que ver todas las noticias que nos llegan y efectivamente tener un filtro para saber identificar en la manera de lo posible lo que es con fines productivos o lo que es con fines políticos o con otro tipo de finalidad, que eso también lo podemos aportar nosotros, como simples usuarios de Twitter, simples usuarios de Facebook, simples usuarios de cualquier red social. Inclusive de WhatsApp, que puede ser muy personal, pero que se WhatsApp, genera. Porque luego efectivamente te encuentras con muchos mensajes que tienen un tinte amarillista a todas luces, que en lugar de apoyar o ser proactivo para una investigación, en este caso de un secuestro, sí, si bien ayuda porque genera cierta presión para las autoridades, pero también entorpece ciertas investigaciones, porque ya se vuelve un tema, yo tengo que sacar chamba porque si no se me va a calentar la red social. Pero entonces en este caso la presión a partir de las redes sociales pudo terminar en este desenlace trágico, como en muchos otros que se presentan en el país. ¿Tú qué opinas, Jorge? Sí, por supuesto. De hecho, mi comentario iba en ese sentido. Creo que también coincido con lo que señala Alberto y con lo que señala también Eric, en el sentido de que tenemos que ser proactivos en las redes sociales. Sin embargo, creo que, y en específico en los temas de secuestro, debemos tener mucho cuidado con la información que divulgamos como sociedad respecto de lo que conocemos y cómo lo divulgamos. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la naturaleza jurídica o la naturaleza del delito de secuestro es un delito en el cual se está continuando la persona, mientras se desarrolla el delito, la persona está privada de su libertad. Y como está privada de su libertad, corre riesgo en ese momento. Entonces, tenemos que tener cuidado de qué información se propaga, para así no crear un ambiente de mayor riesgo durante esta privación de la libertad. Ya una vez que se libere a esta persona o que lleguemos a un desenlace como el que desafortunadamente llegamos en esta situación,
creo que ya la información podría ser un poco más abierta, digamos. Pero entre tanto, creo que sí deberíamos de como sociedad tener un poco más de responsabilidad de limitar la información y hacer que esa información llegue a las autoridades o a las personas que están investigando para que ellos, como responsables de esa investigación y como expertos en la materia, utilicen esa información de la manera adecuada. Claro, entonces tenemos que ser también como sociedad muy conscientes. Generar una conciencia muchas veces es complicado porque nos gana siempre, ¿sabes? La rabia, Sí, etcétera, las situaciones y los sentimientos de injusticia, etcétera. Pero entonces, así como la sociedad, no sé si estén de acuerdo, señores, como demandamos acciones prontas y expeditas y sobre todo de justicia de parte de la autoridad, también tenemos que tomar el papel de saber que nosotros podemos ser responsables cuando un caso como este termina en un desenlace no favorable. Tenemos que ser conscientes a partir de eso, que es lo más difícil. Generar esa conciencia, sí, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación que son masivos, para tratar de evitar que estas situaciones sucedan. Vamos a revisar, si les parece bien, un gráfico de cómo ha sido que este delito, el delito de secuestro, se ha incrementado, no en la Ciudad de México nada más, en diferentes entidades de nuestro país, en diferentes estados de la República, porque es una situación de emergencia nacional. Son 5 mexicanos, como les contaba, que son secuestrados cada día. Esto lo revela la Universidad Nacional Autónoma de México. De estos 5 mexicanos secuestrados, solamente un caso es denunciado. El Distrito Federal, Guerrero, Baja California y Michoacán son los estados con mayor número de secuestros reportados. Además, por cada secuestro reportado, como les digo, 5 no se denuncian. Más del 75% de estos hechos se solucionan con el pago de rescate. Estamos hablando, sí, de un porcentaje altísimo, es decir, que sí funciona la negociación en este caso y la prudencia a partir de estas demandas. Además, los lugares más comunes de secuestro son el trabajo, casa, restaurantes o sitios cercanos al domicilio. 4.9, casi 5% se han deteriorado a nivel nacional en el último año. Esto es un índice de Paz México 2019, eso es un informe que sacamos justamente de ahí. Entonces, si tomamos en cuenta que el 75%, que es un porcentaje alto, de estos casos se solucionan a través de la negociación y del pago del rescate, sí tenemos que tomar en cuenta que entonces la imprudencia de parte de algunos medios de comunicación de la sociedad civil sí puede tener una injerencia en la decisión de los secuestradores, sobre todo, y déjenme ponerlo así porque puede sonar también delicado. Los secuestradores, que es una actividad, sabemos, o sea, hay también la parte, y esto quiero que quede claro, no es que sea profesional o no profesional, pero hay secuestradores que se dedican a eso y saben cuál es la, digamos que la mecánica para hacerlo, ¿no? Quienes no lo hacen, tal vez entran en pánico y terminan asesinando o terminando con la vida de las víctimas cuando no saben de qué manera actuar. El 75% es una cifra altísima. Quiere decir entonces que la parte de negociación también es muy importante y que trabaja a la par de las autoridades, de las líneas de investigación y también a la par de la sociedad civil y de las redes sociales, doctor. Quisiera yo agregar una cosa que es muy importante. Primero, sí tienen ustedes mucha razón. Creo que la sociedad debe de ser un poco más seria con la utilización de las redes, en todos los sentidos. Pero en el caso que es parte del trabajo que yo realizo, en caso del secuestrador, ese porcentaje que sale ahí en la gráfica del 75% que sale positivo a la negociación, generalmente ese 25% que tenemos en el diferencial, resulta que en ocasiones, lamentablemente, a la persona que secuestran identifica a sus secuestradores y en ese momento se termina toda la negociación. ¿Por qué? Porque si tú sabes que de antemano vas a pagar el rescate, pero lo vas a liberar, pues nos queda en la lógica de que a la persona que secuestren, pues en automático va a decir quién lo secuestró. Pero eso sucede entonces con alguien que no es profesional. Por supuesto, ese es el delincuente común y corriente. Los secuestradores, entre comillas, profesionales, pues tienen otro tipo de tratamiento y otra manera. Es complicado decirle profesional a un delincuente, claro, por pero es una manera. Yo digo entre comillas, pero experimentado. Los secuestradores experimentados, que ese es un negocio, tienen otro mecanismo de hacer las operaciones, porque finalmente los medios habían señalado inicialmente una cantidad muy alta por el rescate de este jovencito, al final llegaron a una cantidad totalmente irrisoria, pero yo insisto, se ha de haber dado el caso de la identificación de los secuestradores y ese fue el resultado de este lamentable incidente. Pero la identificación de parte de la víctima, ¿cómo ¿sí? Claro. Pero entonces en este caso, si la víctima de alguna manera sí identifica a sus secuestradores, ¿qué tanto tendría, es muy difícil decir este tipo de cosas, qué tanto tendría también de responsabilidad él
para saber que eso puede actuar en su contra. Es decir, si los secuestradores le vendan los ojos, lo tienen arrinconado, lo tienen de alguna manera apartado, pero él de alguna manera por accidente los ve, es un accidente, o de alguna manera los ve porque los quiere ver y los quiere denunciar después. ¿Cómo es esta situación? Tú puedes identificar la voz de tus secuestradores. Eso nos queda bien lógica. En todo el caso de la mano que va en el análisis de un evento de este tipo, generalmente tú escuchas la voz, sabes que es alguien conocido, puede ser algún compañero de los ardidos, puede ser algún pero no tiene no tendría que tener la culpa. Yo lo puse sobre la mesa, no tendría que tener la culpa en este caso la víctima, porque bueno, finalmente está en una situación muy complicada. Si los secuestradores se dan cuenta de que pueden ser identificados, la víctima aquí, ¿cómo puede actuar a su favor? Pero tú no lo acabas de reafirmar desde el momento que nos estás comentando el tipo de situación que se presenta cuando de una manera Pero no lo u otra, reafirmo, lo pongo en la mesa porque puede ser una posibilidad, ¿no? Claro, queda como una posibilidad, pero sí acertaste en la observación. Se puede dar esa mala interpretación porque lo decías muy bien. A lo mejor los grupos de secuestradores o la persona que haya secuestrado es una persona inexperta y lógicamente que aquí está el desenlace. O sea, ya no supo cómo actuar. ¿Qué pasa cuando sufres un asalto en la calle? ¿Sí? El delincuente que anda en la calle se pone nervioso y ¡pum!, dispara y ya se hizo. Yo lo puse sobre la mesa, Sí, pero sería y es también bueno. muy irresponsable de mi parte decir, no. la víctima tuvo la culpa en este caso porque identificó... No. Nosotros estamos diciendo que por el tipo de desenlace lamentable pudiese ser, suponiendo sin conceder, que a lo mejor pudieran haber sido personas que no son expertas en este tipo de acto delincuencial. Que queremos pensar que tal vez pasó en este caso particular. Eso sí, para que veas, sí lo tomo de la mano. Pudo haber sido un incidente de esa naturaleza que ya no supieron qué hacer, que ya no supieron cómo reaccionar, porque ya estaban en un esquema de negociación. ¿Por qué un desenlace de esta naturaleza? A ver, o eres secuestrador o eres asesino. Pues ya estabas negociando con la familia, pues libera al joven. Ya habían llegado a un punto de acuerdo con la parte económica. ¿Cuál era la necesidad de lastimarlo? ¿Cuál era la necesidad de tener un desenlace tan funesto? Claro, pero no sé si estén de acuerdo, no solamente en la parte de los secuestros, hay una deshumanización total, inclusive en los asaltos al transporte público se suben estos sujetos a quitar los celulares a las personas y en un momento que alguien se resiste un poco le da un balazo. Hemos sido testigos de víctimas en el transporte público que por alguna razón se resisten o no encuentran sus pertenencias y los ladrones por quitar un teléfono celular también quitan una vida. Es una deshumanización total que sucede no solamente en la parte de los secuestros, sino en la situación de seguridad nacional, en los asaltos y en cualquier tipo de situación. Y repito, no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes estados de la República Mexicana. Si les parece muy bien, vamos a dejar estos puntos en la mesa, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a seguir analizando estos temas de cómo la sociedad civil, cómo los medios de comunicación podemos actuar en conjunto para tratar de que estas situaciones vayan disminuyendo o también utilizar los medios de comunicación de manera muy inteligente para que estos secuestros, estos casos terminen en desenlaces mucho mejor, si se le puede decir de esa manera. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un momento más. Empezó con pintores como el maestro Tello. Luego fue creciendo a nivel antigüedades, juguete antiguo, cuadros, marcos, y una infinidad de artículos antiguos. Infinidad de cosas, o sea, depende para todos los gustos, de todo lo que te interese y a recordar infancias, más que nada. Lo que para unos es basura, para nosotros es un cambio. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de debate y análisis político. Les recuerdo, estamos hablando acerca de la situación de inseguridad y de secuestros concretamente que hay en nuestro país. Voy a presentar nuevamente a los panelistas que nos acompañan. Está Alberto Borbolla, director de la consultora Innovation Metrics. Muchísimas gracias. Armando Álvarez, el doctor Armando Álvarez Morales, doctor en políticas públicas en materia de seguridad sustentable y nacional, así como Eric Rubí Muró,
Muro, ¿verdad? Muro. Y Jorge Sánchez Magallán, socios del despacho Rubí y Sánchez Magallán, abogados. A ver, nos quedamos en un tema sobre lo que sucede no solamente en la Ciudad de México, sino también a nivel nacional. Si les parece, para seguir planteando los subtemas de esta situación, vamos a revisar nuevamente algunas estadísticas que también refieren cómo es la situación en nuestro país en este tema. Ahí está. Vamos a ser puntuales en la cronología de este muchacho, Norberto Ronquillo. El último contacto que se tuvo con Norberto fue el 4 de junio a las 9:30 p.m. cuando estaba saliendo precisamente de la universidad donde estudiaba. Pidieron en un inicio 5 millones de pesos por su rescate. Esto sucedió el 4 de junio aproximadamente al 20 para las 10 de la noche. La familia denuncia la desaparición de su hijo el 5 de junio en la madrugada. Después del pago de 500,000 pesos, que fue esta renegociación, después de que se habían pedido 5 millones de pesos, sucede esta renegociación el 5 de junio a las 3 a.m. y después localizaron finalmente el día de hoy el cuerpo, desafortunadamente, de Norberto en Xochimilco. Esto sucedió el 10 de junio a las 10 de la mañana. Con esto, con esta cronología, ¿qué podemos pensar acerca del primer día, el último contacto y sobre todo con estos protocolos que tiene que hacer la sociedad, la familia y también la misma víctima? Tenemos que pensar que la víctima tendría que generar o tener establecido en su conciencia un protocolo para evitar, ¿no? Así es. Digo, la víctima, creemos, y lo hemos hablado, creemos que debería de tener una labor más de nosotros como sociedad civil a través de las redes sociales, sería difundir ciertos protocolos en caso de que una persona esté secuestrada, que alguien... ¿Qué hacer en caso de que nos secuestren? ¿Qué hacer en caso de que nos secuestren? Porque, como decíamos, no es que sea culpa de la persona que está siendo secuestrada que sea privada de la vida. No es culpa de ella, es culpa evidentemente de los secuestradores, que en ese caso ya se convierten en homicidas. Pero lo que debemos de hacer como personas y como sociedad civil es concientizarnos a efecto de cómo actuar en una situación como esta. Es decir, ¿qué hacer en caso de un temblor? ¿Qué hacer en caso de un incendio? ¿Qué hacer en caso de un Desgraciadamente secuestro? tenemos Pero no que existen llevar... esos protocolos. Eso es algo muy importante, estos protocolos de emergencia, porque además es una situación que puede pasar en cualquier momento, intempestivamente, sin planearlo, como un temblor, como un incendio, etcétera. Y entonces, Jorge. Así es, debemos de tener esos protocolos y expandirlos. Es decir, básicamente tendríamos que decir a todas y cada una de las personas que si en caso de que seamos secuestrados o desgraciadamente suframos una conducta nosotros o cualquiera de nuestros familiares, tratar de evitar cualquier interacción con los secuestradores, tratar de mantener un perfil bajo, no realizar ninguna conducta violenta en contra de ellos, entre otras cosas. Digo que los expertos ya en materia de secuestro como tal, en protocolos de actuación, creo que deberíamos de desarrollar en conjunto con la sociedad civil y con las propias víctimas que han sido, que han sufrido un secuestro. ¿Para qué? Para que con base en esa experiencia pues, podamos desarrollar un protocolo y que sea publicado. Eric. Sí, coincido mucho con lo que dice Jorge. En realidad, desafortunadamente nos encontramos en una realidad actual que podría ser una solución, llegar a encontrarnos con la necesidad de acatar y estudiar protocolos para el caso de que se actualice una emergencia así. Digo, es una tristeza, pero si puede ayudar a prevenir que llegamos a consecuencias fatales como la que le ocurrió a Norberto, digo, la verdad es que todo suma, pero desafortunadamente puede llegar a ser una solución en este caso. Claro. Ahora, ¿qué sucede en caso de que antes de que se encontrara el cuerpo de Norberto, pues veíamos marchas de parte de su familia, de sus compañeros de la universidad, de sus maestros, exigiendo que se encontrara a Norberto? Esto, doctor, ¿era un protocolo? ¿Es un protocolo correcto? ¿Es un protocolo de necesidad, sobre todo por la situación tan difícil que estaba viviendo esta familia? ¿Tú qué ves o cómo tomas, cuál es tu lectura a partir de estas situaciones que pasan en la sociedad, de exigir de manera más consciente y constante este esclarecimiento de parte de las autoridades? ¿Consideras que esto es una medida que puede ser factible en situaciones posteriores? ¿No? ¿Por qué? Mira, yo lo que veo es que mostraste ahorita una línea de tiempo. Ya ves que en materia de seguridad y de procuración de justicia siempre hay que tener cierta secrecía en el aspecto de la investigación, pero si ya lo mostraste, veo yo que es muy poquito el tiempo entre el momento que se suscita el evento y 10 minutos después ya está la negociación. Se huele ahí el asunto como que es algo muy planeado. Generalmente cuando secuestran a una persona
no hay un tiempo en el cual la familia empieza a esperar que exista ¿Cuánto es alguna este tiempo reacción, aproximado? 2, 3, 4, 5 horas, pero Max, no 10 minutos, o sea, ya estaba ahí. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Cuál es el reflejo? Entonces, ¿cuál es la lectura Pues- si es tan rápida pues, el contacto de Mira, estos yo delincuentes por con la la familia? experiencia en el tiempo que llevo en materia de la seguridad pública y en este tipo de análisis de casos, híjole, no quiero decir cosas que no, pero se me hace, no quiero decir una palabra inadecuada, pero es un tiempo demasiado mínimo para el evento de que hayan levantado a este jovencito Pero y en automático. eso que nos da a entender que Pues es el- que era una cosa que ya estaba planeada. No quiero decirlo de esa manera, pero que generalmente uno se espera un Pero tiempo bueno, todos los secuestros perentorio. están planeados, están Sí, siguiendo a su víctima, el trabajo pero social. ¿por qué tan rápido? O sea, en la línea de tiempo que se mostró ahorita, puta, a los 10 minutos ya estaban hablando con la familia. Y luego, sí es luego- muy adelantado dar esta que información, pero claro, tú te refieres sí. que tal vez eran personas que lo conocían directamente. Pues es que en 10 minutos para hacer contacto, o sea, ya tenían todo precisamente cuadrado. Y precisamente no aseveremos algo que podría entorpecer A las mí- líneas de investigación. No, así es, yo por eso no lo quiero decir de esa manera, aunque en lo que han estado pasando en los medios cuando sacan su línea de tiempo, pues a mí sí me gustaría que la línea de tiempo, en lugar de irse para adelante, se fuera un poquito 3, 6 meses para atrás, para que realmente veamos cuáles fueron los actos conductuales mediante los cuales estuvo el comportamiento de su actividad social de este jovencito. Anteriormente. ¿Cuántas semanas? ¿Una semana? ¿Qué No, lugares más, visitó? ¿A más, qué personas muchísimo visitó? más, muchísimo más. ¿Cuánto tiempo más? De 3 meses para atrás es un tiempo perentorio para poderle dar un seguimiento puntual a una investigación. En una investigación de este tipo, doctor, ¿cuánto se lleva para que sí se pueda tener una evidencia mucho más clara y contundente de quienes pudieron o pueden estar involucrados, en tu experiencia? Bueno, ahí depende de qué hayan declarado los familiares de este joven al momento de comparecer y de la interrogación para poder armar una carpeta de investigación por parte de la familia afectada. Y la otra, pues hay que esperar a ver cuál es el resultado de la investigación forense para que se puedan determinar las causas reales. Sí, pero hay una serie de conjeturas que todavía como investigadores deberíamos de hacer los que nos dedicamos a esto. Yo insisto, se me hace muy raro que en 10 minutos ya estemos en una mesa de negociación para el rescate de una persona. Entonces- Generalmente no se da de esa manera. Pero para tratar entonces de evitar estas situaciones se tendría que generar una especie de alerta AMBER para estos protocolos de secuestro. Se tiene que legislar esto en el Senado para también establecer, no sé, ciertos lineamientos para evitarlo, o no es una cosa de leyes. Coincido con ustedes en la preocupación de que sí debería de haber protocolos para evitar este tipo de situaciones y que todos tuviéramos una cultura y una conducta de qué hacer en el momento que se susciten eventos de esta naturaleza, así como de manera constante la autoridad emite comerciales o da volantes en algunas alcaldías donde le dicen qué hacer en caso de alguna intuición de un asalto, caminar en el sentido contrario de los carros, no andar en calles que estén muy oscuras, procurar caminar en grupos de donde vaya varias gente, evitar lugares solitarios. Pues de esa misma manera deberíamos de crear un protocolo para evitar ese tipo de incidentes futuros. Okay. Insisto, no es Norberto nada más en la Ciudad de México, hay muchos Norbertos al interior de la República, es el país en y general. todo el mundo está en silencio. Correcto, es el país en general, no es un caso concreto, Así sino es un país en donde se generan secuestros. Y muy lamentable para la sociedad y Así para es. la sociedad estudiantil más. Así es, Alberto. Sí, desafortunadamente, este es un tema tabú que nadie quiere hablar, ¿no? Es complicado que la autoridad le diga a sus ciudadanos que tiene que prepararse para un evento de este tipo, ¿no? Nadie quiere tocar el tema. Es difícil, pero se tiene que llevar a cabo. O sea, Es correcto, yo creo que ¿Es una especie de generación de resiliencia o de cómo se le podría llamar, Alberto? Yo creo que la cultura de la prevención, digo, no es... De la prevención, pero a partir de que sucede el evento, tener la mesura, la calma, la resiliencia para tratar de actuar de manera consciente y prudente para que tenga un desenlace de alguna manera positivo. Sí, yo creo que la prevención en su contexto más amplio, ¿no? Obviamente estamos aquí hablando del tema particular del secuestro, pero pues bueno, la realidad es que hay una serie de delitos, temas de extorsión, etcétera, para los cuales es algo que incluso en la familia no hablamos. Pero yo creo que es sano tener esa discusión porque la realidad es esa, es una realidad en la cual estamos expuestos a eso. Entonces, en el que tú puedas tener una discusión con tu pareja, con tus hijos, oye, mira, si pasa esto, en primer lugar, ¿cómo prevenirlo, no?
un poco esas líneas, ¿no? Y creo que quien ha tomado algún tipo de cursos le han enseñado a decir desde cosas como cuando voy yo en periférico, me pego de qué carril, lado izquierdo, lado derecho. O sea, la realidad es que no es fortuito, ¿no? Hay una serie de recomendaciones que ojalá ese tipo de recomendaciones, por más duras que suenan y por ese tema tabú, que tenemos que difundir, que seamos conscientes que es una situación a la cual estamos expuestos y que nos preparemos con medidas de prevención, y si el suceso se da, pues sepamos cómo reaccionar, a quién tenemos que contactar, incluso cuando hablamos, oye, ¿sabes qué? Si alguien te llama a pedir una extorsión, la palabra clave para saber que realmente yo estoy del otro lado, ¿no? Sabemos que en miles de este tipo de llamadas desde los reclusorios, obviamente hay un porcentaje en las cuales son ciertas, como casos como estos. Entonces, ¿cómo saber si estoy expuesto a simplemente una llamada de extorsión o realmente es un caso en el cual sí hay un secuestro, ¿no? Un secuestro express, ¿no? Claro, pero qué complicado debe ser levantarse todos los días, saber que tienes que ir a trabajar, cumplir con ciertas situaciones y obligaciones, pero al mismo tiempo también pensar, tengo que seguir estos protocolos en caso de, si me llega a suceder, porque todos estamos pues propensos, nadie está exento de esa situación. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué se ha disparado tanto este delito del secuestro en nuestro país, Eric, Jorge? ¿Por qué consideran que se ha disparado tanto? Como tal, tener una respuesta específica yo creo que es muy complicado, ¿no? Yo creo que puede ir un poco de la mano. ¿Pero por qué crees tú que sea tan dramático este incremento? En algún momento, cuando entró la nueva administración de la doctora Sheinbaum, se hablaba de que hubo una variación en el tema estadístico respecto a los delitos denunciados y respecto a la solución de las carpetas de investigación o de las averiguaciones previas. Entonces aquí entra la parte jurídica. Ahí entra la parte jurídica y la parte estadística. No sé, no conozco a detalle esas estadísticas y no las he tenido en mis manos, ni mucho menos, pero no sé si ese alta en el índice de los secuestros pueda venir de acuerdo o en base a esas estadísticas que antes se omitían. No sé. Específicamente, ahora, lo que yo opino de por qué se ha incrementado el secuestro... Claro, pero recordemos que no solo estamos hablando de la Ciudad de México, es a nivel República Mexicana. Sí, claro, Michoacán, Veracruz, las estadísticas Baja California. Y que son mucho más altas, inclusive también. Digo, México sí es una entidad que sí ha reportado este incremento, pero son muchas otras que también esto se ha ido a la alza, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, sin duda tiene que ver también con el tema de que actualmente pues, se ha visto una impunidad por parte de las distintas... fiscalías generales, por parte de la Fiscalía General, por lo que hace la Federación, y por la parte de las fiscalías estatales. Y en esa medida, en la medida en la que hay impunidad, en esa misma razón, pues los grupos delictivos, que como dijimos son grupos experimentados y organizados, siguen creciendo y además siguen actuando. Es un tema que va de la mano con la impunidad, sin duda. Y a ver, doctor, corríjame si me equivoco. Puede ser que un delito lleve a otro. O sea, estoy poniendo esta información sobre la mesa. También un hecho clarísimo en nuestro país es el huachicoleo, es el robo de combustible. Claro. Los secuestradores o los últimos secuestradores con los que se ha dado, que se han sido detenidos, ¿se dedicaban antes o se dedican al mismo tiempo al robo de combustible? ¿Son huachicoleros? ¿Es correcto? Generalmente cuando a los cárteles o a los grupos delincuenciales fuertes se les ataca y se les merma en su actividad normal, tienden a buscar alternativas de Entonces delincuenciales. Estamos diciendo que un delito puede llevar a otro en caso de que en ese delito, particularmente del robo de combustible, se les esté persiguiendo, se les esté sancionando, encuentran otra medida para seguir con estas actividades delictivas y encuentran esta forma de delitos en secuestros y en extorsión. Lo que pasa es que encuentran el camino más fácil, el camino más rápido. Finalmente, causar dolor ya no les es nada ajeno. Entonces, pero estamos hablando de combustible. Una cosa es robar combustible, claro, y otra cosa es robar a una persona, claro, secuestrar a una persona. El caso de hace 1 o 2 meses que salió en los medios con mucha discreción, precisamente fue el de una señorita que lamentablemente fue secuestrada aquí por el rumbo de Avenida Cuauhtémoc, y al momento de que ella tuvo la apertura para poder permitir que se le entrevistara con la secrecía pertinente, pues señaló que una de las personas que la atendía de manera directa para darle la alimentación y todo, pues el aroma era muy fuerte a gasolina. Entonces ella misma y a los familiares intuyeron de que pues al verse afectados en ese tipo de delito también, que es el huachicoleo, pues ahora ya no tienes esa actividad y te dedicas a la otra, que es la más fácil, pues que es andar secuestrando gente. Y lo mismo pasa con los cárteles, los afectas, les
pegas por el lado de su relación comercial esa delictiva que realizan y se dedican a secuestrar para buscar que entre un punto de equilibrio entre la falta de la venta de su producto y el obtener dinero por el camino de la vía fácil, que es secuestrar a la gente. Ok, secuestra, pero por favor que no maten a la gente, que no lastimen a los jóvenes, que no lastimen a las personas, porque aparte de que destruyen el entorno familiar, pues le truncan la vida y el futuro a un joven como lo que estamos viviendo ahorita aquí en la Ciudad de México. Que eso es lo más lamentable. Claro. Regresando a la parte jurídica, a la parte de leyes, consideran que se tendría que establecer también en el Senado de la República propuestas para tratar, no sé, estoy preguntando, para tratar de evitar que esto se siga incrementando, leyes y penas más fuertes contra los secuestradores. ¿Consideras que esto es una alternativa también? Porque ¿cuál es la pena máxima para un secuestrador? 70 años, 75 años. ¿Es suficiente? ¿No ha sido suficiente? Desde mi punto de vista, es excesiva. Y te voy a decir por qué se ha incrementado, Jorge. Yo lo que creo es, no tenemos que hacer más penas, tenemos que hacer efectivas las que ya tenemos. Ese es el gran problema que tenemos. Tenemos que, vamos a hacer, a ver, es un ejemplo muy sencillo. Si tú llegas con un niño de 5 años y le dices, tienes prohibido salir a jugar a las 5 de la tarde, pero ese niño sale a jugar un día a las 5 de la tarde y no tiene ninguna repercusión, al día siguiente va a repetir esa conducta y al día siguiente lo va a repetir y lo va a repetir. Es una cosa de repetición de... Lo que tenemos que hacer es crear la amenaza, es decir, crear la pena suficiente para inhibir ese delito, pero no solamente eso. ¿Pero cuál es la pena suficiente si 70 años no es suficiente? Tenemos que aplicar esa pena, que hacer que las procuradurías investiguen de forma correcta a través de la capacitación de los ministerios públicos, a través de la capacitación de las policías de investigación y a través también de la capacitación de los juzgadores para que podamos nosotros llegar a ese resultado último que es la imposición de la pena al que en efecto realizó la conducta delictiva. Pero ¿cómo empezar con eso? Sabemos que los ministerios públicos, las líneas de investigación, todo este sistema está verdaderamente no solo vulnerado, sino rebasado y además no existe esta capacitación, no existe esta doctrina del conocimiento sobre estos temas para sacarlos adelante. ¿Cómo hacer entonces? Mi punto de vista es tenemos que invertir dinero y tenemos que invertir en el Ministerio Público. Si creemos que reduciendo y haciendo recortes presupuestales en la Procuración de Justicia vamos a obtener mejores resultados, desde mi punto de vista creo que es un camino equivocado. Tenemos que ampliar personal del Ministerio Público, ampliar policías de investigación, como bien señaló el doctor Armando, tenemos que crear la posibilidad de que nuevos ministerios públicos y nuevos policías de investigación lleguen a las procuradurías y realicen el trabajo. ¿Para qué? Para que estas personas que son jóvenes, que tienen ganas de crear un nuevo México, tengan esa posibilidad real. A ver, esto es muy importante. Estamos hablando de una alianza en cuanto a la parte jurídica y la parte de seguridad, doctor. ¿Cómo se puede llegar a ese acuerdo? ¿Cómo se puede llegar a establecer este primer encuentro? Pues yo voy de la mano con lo que dice Jorge y se lo aplaudo. Eso es lo que se tiene que hacer. Crear realmente la conciencia, por un lado ciudadana, y la otra que nuevamente, insisto, y lo hemos tocado en varios programas, Max. ¿No lo habrán tocado ya en diferentes mesas? O sea, ¿por qué aquí, si estamos proponiendo la solución, no se lleva a cabo? ¿Por qué no se establece ya de manera contundente esta solución? Miren, hace rato hablaban de las redes. Sí. Ahorita, en este momento, la preocupación más grande que yo veo, porque voy de la mano con lo que está pasando en las redes, es cuál es el indicador negativo o positivo con el cual están calificando la actuación de la autoridad. Están viendo de que si me están pegando mucho o no me están pegando mucho, o si mi nivel de popularidad subió o bajó. Creo que eso no debería de interesarle ahorita a los actores políticos aquí de la ciudad. Deberían de preocuparse más por investigar y encontrar a las personas que lastimaron a este jovencito. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque no tenemos policías especializados en materia de investigación. Anunciamos con bombo y platillo de que se han tomado cursos de manera nacional e internacional, pero yo no hubiera dicho eso si los resultados están siendo totalmente negativos. Alberto. Yo creo que el elefante en el cuarto es la impunidad, ¿no? Esa es la realidad, que un poco lo que, abonando lo que mencionaba Jorge, ¿no? No importa el tamaño de la pena, si tú como delincuente la probabilidad de que tú tengas un castigo, estés bajo las rejas, es del 1%, pues, obviamente eso va a ocasionar que no importa el tamaño de la pena, sean 5, 10, 50 o cadena perpetua, sabemos que no hay aquí en México, pero pues,
te la juegas, ¿sí? Y ese es un poco el espectro de los diferentes crímenes a los cuales somos expuestos, desde algo el robo de transeúnte hasta algo obviamente tan drástico como un secuestro, como un asesinato, ¿no? Claro. La realidad es que la probabilidad de que alguien sea el responsable por eso es ínfima, ¿no? Y también es otro tema que las autoridades no les cuesta trabajo, pero esa es la realidad y esas son las estadísticas, y estas estadísticas las han elaborado diferentes organizaciones, y ese es el dato, yo creo que el más duro, ¿no? Y hasta que eso no se revierta con esos diferentes programas que han mencionado los panelistas, que obviamente es un tema muy complejo, no es un problema sencillo, pero yo creo que el objetivo principal es eso, disminuir y atacar la impunidad que reina en el país. Claro, además en este programa de análisis político hacemos este debate público, abierto, inclusivo. Vamos a revisar algunas opiniones que se están dando a conocer, que están virtiéndose en redes sociales, en Twitter concretamente, sobre este tema y lo que opina la gente también. Ahí tenemos algunos. Dice: me duele el alma la serie de secuestros que se han desatado en la Ciudad de México, me frustra y me revive la herida al ver la desesperación de la familia de Norberto y también de muchas familias que se encuentran en la misma posición. El terror sigue a pesar de todo. Esto es un tuit que acaba de llegar de Alejandro Martí, que sigue este programa, que está también opinando al mismo tiempo sobre esta situación de Norberto, y que además sabemos que Alejandro Martí generó también esta organización a partir del secuestro de su hijo. También Isabel Miranda de Wallace, que conocemos también el caso muy sonado de su hijo que fue secuestrado, después asesinado, que dice: es indispensable que las autoridades refuercen a la Ciudad de México, que se cuenten también con capacidades humanas y tecnológicas para responder ante un secuestro, no más secuestros. Ahí también ella, Isabel Miranda de Wallace, concretamente pone en este tuit a las personas que ella considera de alguna manera no responsables, pero a las que se tendría que... relacionadas con el evento. Están relacionadas con el evento y también que tendrían que poner más atención. Marco Cortés también ejerce su punto de vista, dice: terrible noticia lo del joven Norberto Ronquillo. Mi más sentido pésame a toda su familia, a sus compañeros de la universidad. Mi exigencia de justicia y castigo ejemplar a los responsables. Regresamos a esta parte del castigo y la justicia que se tiene que implementar a partir de las leyes para que esto vaya en descenso, no en ascenso. Entonces, se tendría que empezar primero con esta coalición, si les puedo decir así, en materia de seguridad y también en materia jurídica, para que se pueda llevar a cabo siempre una conciencia y sobre todo una coherencia en materia de seguridad y también de leyes para que esto disminuya. ¿Consideran que eso entonces es la solución inmediata, Eric? Sí, por supuesto. O sea, un poco lo que ha dicho Jorge, el doctor Alberto, o sea, sin duda el tema de la penalidad no va a solucionar de raíz esta situación. Desafortunadamente no es así. En nuestra materia, que es la materia penal y la materia jurídica, eso se le llama como derecho simbólico, únicamente como para cumplir con la sociedad ciertos aspectos, pero en realidad en la práctica no tienen las soluciones que en realidad deberían de tener. Y otro problema puede ser la falta de coordinación entre la prevención y la procuración de justicia. Sin ¿Puede duda, ser? Sin duda. ¿Cómo solucionar entonces también a partir de esa situación, de ese problema, una solución? Sin duda. A ver, un poquito tomando las ideas que hemos platicado aquí, yo creo que sí podría ser una buena opción, desafortunadamente, empezar con protocolos de prevención. Con eso yo creo que se podría empezar. Que cada uno de nosotros... Un manual de prevención, de qué hacer gratuita. en ese tipo de casos, tanto la persona que desafortunadamente está secuestrada como sus familiares y todo su entorno. Y de ahí... ¿Quién tendrá que formar parte de este protocolo, de este manual? Sin duda el secuestrado. Ajá. Y todo su entorno en relación a familiares, amigos. Pero yo me refiero en un documento público, que la gente tenga como, a ver, aquí está el manual, se le puede decir, en caso de que me secuestre. Hay desde comunicaciones no tan formales en el sentido de no ser ley, formalmente hablando, o ser un reglamento formalmente hablando, sino únicamente un comunicado abierto de la Procuraduría o de alguna fiscalía, en el cual se pueden establecer ciertos pasos respecto a recomendaciones que se podrían seguir. Claro. A ver, rápidamente, una conclusión de 30 segundos para cada uno, para establecer cuáles son las soluciones y posibles situaciones que se tienen que ejercer para evitar este tipo de cosas. Voy contigo primero. Para mí es efectividad en la norma. Efectividad en la norma. Para mí ese es el corazón del problema de la impunidad en México, tenemos que hacer efectivas las normas. Se dice muy fácil, es un problema muy complicado. Tenemos que capacitar a policías, tenemos que capacitar a ministerios públicos. Correcto. Tenemos que invertir dinero. Probablemente no se va a obtener un resultado en el muy corto plazo, pero si no lo hacemos ahorita nos vamos a tardar más en obtener resultados. Correcto. Tomo como conclusión lo que tú también nos dijiste, Eric. Voy contigo, doctor.
Yo le recomiendo a los jóvenes, con todo respeto y aprecio, es que adiós a esas páginas famosas del Facebook, donde prácticamente le dan a conocer a las demás personas, muchos buenos y a muchos malos, su modo de vida. A lo mejor no exigirles que vivamos bajo el esquema del perfil bajo, pero sí debemos de ser un poquito más prudentes con las cosas que publicamos en las redes sociales. De ahí es donde luego el delincuente toma la base para afectar a las familias. Alberto, rápidamente cierro contigo. Yo creo que el tema de procuración de justicia ya lo han mencionado. Yo me quedaría un poco con lo que tú mencionabas, Max. ¿Qué hacer nosotros desde nuestra trinchera? Yo creo que como sociedad civil, yo creo que es ese tema de la prevención. No es un tema sexy que nos guste mencionar, pero la realidad es que creo que es lo mejor que podemos hacer. Totalmente. Tener un tema de sentido común y un poco en el tema de las redes sociales, yo creo que tener un sentido crítico, ¿no? En lugar de tratar de difundir ese tema de mensajes de manera inmediata, como ya mencionó Jorge, examinarlo, oye, ¿cuál es un mensaje fidedigno? ¿Cuál es el propósito detrás de este mensaje? Así es. Antes de difundirlo, ¿no? Sentido crítico, consciente, congruente sobre lo que se difunde en redes sociales, sobre lo que nosotros como medios de comunicación también difundimos y también lo que hace la sociedad civil, no solamente para demandar, sino para trabajar de la mano de las autoridades y también de las leyes para que esto se vaya a reducir. Es un trabajo de todos, está puesto este tema sobre la mesa, estas soluciones, para que lo pensemos y sea una solución que vayamos poco a poco estableciendo en nuestra sociedad. Yo soy Max Espejel, espero mañana en otra edición de Análisis Político a las 9 de la noche. Hasta pronto.